Mi querido Rodrigo Pacheco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola Roger, Luis Enrique, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, con mucha información, evidentemente ha sido una semana intensa. Sobre todo, bueno, pues las consecuencias terribles del asesinato de Carlos Manzo. Pero por otro lado, pues verdaderamente una heroína, Grecia Quiroz, su esposa, que ha tomado la estafeta en condiciones realmente muy complicadas allá en Uruapan y que tiene un impacto obviamente en el mundo económico, no específicamente el episodio, pero sí pues lo que refleja en términos de zonas del país en donde las empresas, los empresarios, pero también las personas, pues pagan un impuesto indirecto, un impuesto al crimen organizado por el cobro de derecho de piso que mantiene pues realmente soterrada la economía y bueno, pues ese es un factor. Pero les quiero contar de el efecto que ya se empieza a ver de los aranceles de Donald Trump, sobre todo, por ejemplo, en el sector automotriz mexicano. Las exportaciones de vehículos en octubre cayeron 5%, estamos hablando de 314,000 unidades. Y es que en el acumulado enero-octubre, el 78% de los autos que exportó México se fueron a los Estados Unidos y eso refleja pues el enorme peso. Y obviamente pues ha caído fuerte. Por ejemplo, destacan las tres compañías que más cayeron fueron Nissan, 52% sus exportaciones en octubre. En el caso de Mazda, 50% cayeron las exportaciones y en el caso de BMW, un 23%. Así que pues el dato que estamos observando. Por otro lado, también cuando vemos el acumulado enero-octubre, pues la caída todavía no se ve tan pronunciada, 1.45%. Pero no solo es México. Por ejemplo, en el caso de IKEA, esta empresa sueca de muebles prearmados, muy exitosa, está sintiendo la mordida de los aranceles y es que, por ejemplo, sus utilidades cayeron 32%, estamos hablando de 1.500 millones de euros. Y es que pues el Estados Unidos es su principal mercado de exportación y está pagando aranceles alrededor de 15% y eso es lo que está teniendo un impacto en sus ingresos, que a pesar de que la utilidad cayó porque lo absorbieron, han mantenido precios, pues lo cierto es que sus ingresos fueron de 26,310 millones de euros. Estamos hablando de una caída de apenas de 0.9%, casi 1%, pero pues lo que refleja esto es el enorme impacto que empieza a tener este asunto de los aranceles, que hoy que se dan a conocer los datos de la confianza del consumidor en Estados Unidos, ha caído de manera significativa y ahí el componente que tiene que ver con tecnología e inteligencia artificial es lo que de alguna suerte está ayudando a la economía de los Estados Unidos, que de otra manera pues está en una desaceleración importante. El propio Donald Trump dijo que pues va a haber impacto, digamos, que les va a costar más a los estadounidenses algunos precios, pero que pues esto va a ser positivo porque les ayuda a cuidar su seguridad nacional, etcétera. Así que, bueno, pues en ese entorno se cierra la semana y sobre todo, bueno, pues veremos qué decide la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en si sostiene los aranceles, digamos, la potestad jurídica que tiene Donald Trump para aplicar aranceles de manera discrecional bajo los auspicios de seguridad nacional, por ejemplo a México, a Canadá y a China, por fentanilo, por migración, o si no lo tiene. Y bueno, pues ya veremos, que quizás si queremos ver algo positivo dentro del entorno económico, es decir, que la inflación en México en octubre cayó un poco, eso sí, es buena noticia sin duda. Venimos de una inflación todavía subyacente, la que descuenta la volatilidad muy por encima, o bueno, encima del objetivo del Banco de México, y eso por supuesto pues en el contexto de recortes que estamos viendo pues nos habla de una economía desacelerada con un avance, la inflación a tasa anual de 4.28%, la subyacente que también bajó un poco y la general de 3.57%, y ahí cuando vemos el precio de los alimentos pues algunos han bajado pero otros evidentemente en su estructura de costos tienen pues el tema del crimen organizado. Pero bueno, así terminamos la semana, les mando un gran abrazo, buen fin de semana, buen viernes. Gracias, mi querido Rodrigo Pacheco.